Bien, muy buenas a todos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 20 de Matemáticas para Dirección de Empresas. Y en la clase de hoy especialmente nos vamos a enfocar en una función que no hemos hablado aún, que es fundamental, que es la función exponencial. ¿Ya? Eso va a consistir la clase de hoy, en estudiar la función exponencial. Entonces, si usted revisa en el PDF, mire, cuando uno trabaja con la función exponencial, para introducir el tema de la función exponencial necesitamos... Hay un ejemplo que es muy claro, y que es el ejemplo que se le presenta acá a continuación como el ejemplo 1. Que es un ejemplo de bacterias, ¿no? Que usted tiene una bacteria que se duplica cada hora. Y además usted sabe que al principio del experimento solo hay una bacteria. Entonces la cosa es que cuando pasa, al principio hay una bacteria, luego después de una hora van a haber dos. Después van a haber 4, después van a haber 8, ¿cierto? La tercera hora son 8, la cuarta hora son 16. Cuando se habla de que este experimento tiene un comportamiento exponencial, es porque hay una función que es una exponencial que lo modula, ¿ya? Que modula el problema. Que en este caso es la función que aparece ahí, que es la 2 a la n. ¿Bien? Entendemos que 2 a la n, como ya hemos visto que se define eso, es una potencia, ¿no? 2 a la n es... Bueno, tenemos acá la función cuyo dominio son los números naturales. Tomo un n y lo mandamos en 2 a la n. Esta función es la que modela el ejercicio, ¿no? En otras palabras decimos que f de n es 2 a la n. Bien. Entendemos desde la definición de las potencias que 2 a la n es 2 por 2 por 2, ¿no es cierto? Multiplicado n veces. ¿No es verdad? Entonces, al cabo de 10 horas, ¿cuántas bacterias van a haber en el experimento? Bueno, 2 a la 10, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Al cabo de 100 horas van a haber 2 a la 100. El comportamiento exponencial viene desde ese lado, ¿no? Porque hay una función en cuyo caso el argumento, la variable independiente de la función, se encuentra en el exponente de algo. Es la potencia de alguna cosa. Por eso se llama exponencial, ¿no? Porque vive en el exponente de algo. De algo que vamos a llamar base. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que cuando tú tomas un 2 elevado a algo, esto ya lo conocemos, fíjese. Cuando tú consideras el 2 elevado a x, esto lo conocemos de lo que ya hemos visto de las potencias, ¿no? De una clase así como muy, muy atrás, cuando hablamos de potencias. El 2 elevado a x va a depender de qué? Va a depender si el x es natural. Como en el caso de acá, si el x es un número natural, significa multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 x veces, ¿cierto? Pero si el x es un número negativo, por ejemplo, si el x fuese menos 3, ya sabemos que significa invertir la fracción y en el denominador se multiplican 2 por 2 por 2 por 2, ¿no es cierto? Y en el caso, por último, si es que el x es un número racional, ¿ya? Si tengo algo del estilo 2 elevado a p sobre q, ¿no es cierto? Elevado a un número racional, ya vimos que esto es una raíz, la raíz qésima de 2 elevado a p. ¿Bien? Es la raíz qésima de una potencia, y acá adentro es un 2 por 2 por 2 p veces. ¿Ok? Ahora, esta idea se puede generalizar incluso más cuando tengo un 2 a la x y arriba puedo colocar cualquier cosa. El x puede ser racional, no racional, real, incluso puede ser complejo. Pero uno trabaja con los números, como estamos en números reales. De hecho, el x puede ser cualquier número real. Lo que significa que tú puedes hacer la asociación, esta misma que aparece acá, y extender este fenómeno, que en vez de que lo definimos en los naturales, lo podemos definir en todo R, en realidad.
una función que se llama la función exponencial en base 2. ¿Ya? Es la función que a cualquier x le asigna el 2 elevado a x. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá no sé, pues podría ser para x igual 1, me queda 2 elevado a 1 que es 2, ¿no es cierto? Es una asociación del el 1 con el 2. Asocio el x igual a 2, lo asocio con el 4, ¿cierto? Porque 2 elevado a 2. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con x igual a pi? Sería 2 elevado a pi. Bueno, ese es un numerito que debe ser, no sé, como 10, algo. De hecho, no, una cosa así. Creo yo. De cualquier manera, este es un número calculable que va dentro de lo que contempla esta función. Ya la función exponencial en base 2. La función exponencial en base 2 se puede graficar, por ejemplo, y es lo que presentan ahí a continuación en el dibujo. La función exponencial en base 2, la gráfica de esta función es así. Se la presento. Es una cosa así. Bien, por ejemplo, uno puede deducir inmediatamente cuál es ese punto de intersección. Este puntito de acá es súper fácil de calcular. ¿Cuál va a ser ese punto de intersección con el eje Y? Es cuando la x vale 0, ¿cierto? Porque ahí estoy donde no hay eje x. Y en el eje en x igual 0 tú reemplazas 2 elevado a 0. 2 elevado a 0, de nuevo, por las propiedades de las potencias, hemos visto que esto 2 elevado a 0 es 1. ¿Ya? Entonces, la exponencial toca en el eje Y por el número 1 y de hecho no toca en ningún otro lado. En todos los demás como que pasa de largo, no es como que se devuelva, ¿no? Ya, esa es la exponencial. Y en general, lo que ocurre en general ya más generalmente es que uno incluso puede variar la base. Podría hacer una exponencial en base 3, se puede hacer una exponencial en base 10, muy usada de hecho, se puede hacer una exponencial en cualquier otra base en realidad. Y eso es lo que se entiende generalmente, en toda la generalidad posible, por función exponencial. Eso es la función exponencial. Entonces, si usted me pregunta qué es una función exponencial, la función exponencial o una función exponencial es una función de la forma así, f que va de r en r, ya el dominio son los reales, el codominio son los reales, toma un x y lo mandamos en algo del estilo b elevado a x, ya b elevado a x, f de x es b elevado a x, donde la b es lo que llamamos la base. De hecho, permítanme borrar acá, a esta cuestión más bien no se la nota f, se la nota así, exp, ¿ya? La función exponencial en base b, se le pone así como un exp sub b. Esto es lo que se entiende como la función exponencial en base b. ¿Ya? Entonces, a este loquito de acá se le llama base. Ese es el nombre que recibe. Tal cual como lo vimos en la potencia, pues tiene usted la base y el exponente, ¿no es cierto? Y esta es la función exponencial en base b. Por razones técnicas, y para no complicar las cosas más de lo necesario, vamos a requerir que la base, el número b, sea estrictamente mayor que 0. ¿Bien? Y además le vamos a pedir que sea distinto de 1. Esa es una condición que le vamos a pedir adicionalmente y especialmente a la base de cualquier función exponencial. Por ejemplo, la base 2 elevado a x, ¿cierto? La función 2 elevado a x, la exponencial, cumple con esto, porque la base es 2. Es mayor que 0 y es distinto de 1 el 2. ¿Ya? Esto es entonces la exponencial en base b. Se la presento. Y las exponenciales en base b tienen dos posibles
gráficos, dependiendo de cuál es la base. Como en el caso de la función 2 elevado a x, como bien aparece en el PDF, hay dos posibles gráficos. Uno es, como en el caso de la 2 elevado a x, que es una curva hacia arriba. Y el otro posible caso es con una curva hacia abajo, es simétrica pero hacia abajo. Estos casos son distintos y dependen de cuál es la base. ¿Cuál será la base? Y depende de qué. Si es que la base es mayor estricto que 1 o si es que la base es menor estricto que 1. ¿Ya? Si es que la base que usted toma es un número mayor que 1, no sé, por ejemplo el 2, por ejemplo el 3, por ejemplo el 10, por ejemplo el 1,56. Ya usted toma las potencias de 1,56, a medida que la x, el exponente se mueve hacia la derecha, el numerito que usted obtiene por 1,56 elevado a x, o b elevado a x en general, va hacia arriba, va aumentando, ¿bien? Va creciendo. Por otro lado, si usted toma una base que sea menor que 1, por ejemplo el 1 medio, por ejemplo el 0,58, no sé, 0,1527, ese numerito, si tú lo colocas en la base y miras las potencias de ese por x, a medida que tú te mueves para un x más grande, la exponencial va decreciendo, ¿ya? Cuando la base es mayor que 1, la exponencial es creciente. Cuando la base es menor que 1, la exponencial es decreciente. Y así usted puede hacer el símil, por ejemplo, y esto es general, para todas las bases mayores que 1 y para todas las bases entre 0 y 1, el comportamiento es así. En particular usted puede considerar, por ejemplo, la base 2 y el simétrico, que es la base 1 medio. ¿Ya? La base 2 es creciente y la base 1 medio es decreciente, como le mencionan ahí en el PDF anteriormente. Ahí tiene la gráfica de la 2 elevado a menos x, que es esta, 1 medio a la x. ¿Bien? Entonces, esto es general. Siempre que las bases se comporten así, las gráficas van a ser de esta forma. Y nuevamente, por supuesto que independiente de cuál es el b, este corte de intersección es el 1. Porque todo número elevado a 0 es 1, excepto el 0. ¿Ya? Súper. Esas son las gráficas de las exponenciales. Ahora, como usted ve, como puede apreciar en el problema de... como puede apreciar en el problema de la bacteria que le mostramos al principio, la exponencial realmente se ocupa un montón. Porque la exponencial funciona de modo de crecimientos como muy potentes, ¿sí? Como multiplicaciones muy rápidas. Cuando usted escucha así como en el vocabulario cotidiano que le hablan de que algo tiene un comportamiento exponencial, es porque es como que crece brutalmente rápido. Y es porque la exponencial realmente tiene un crecimiento muy acelerado. Por ejemplo, este tema de la bacteria que se duplica cada hora, usted de hecho puede considerar, por ejemplo, ¿qué podemos considerar? Por ejemplo, las redes de amigos de Facebook. Uno puede hacer un seguimiento de crecimiento exponencial porque tú tomas un amigo tuyo, después tienes un amigo de él, luego miras un amigo de él y es como que va aumentando, el grado de amistad se va alejando en uno. Ese comportamiento se puede modelar con una función exponencial, de hecho. Por ejemplo, muy usado y muy importante en los temas, por ejemplo, ahora del coronavirus que estamos viviendo. Los temas de pandemias de enfermedades generalmente tienen crecimiento exponencial o de algún tipo de exponencial, porque si uno se contagia, luego esa persona puede contagiar a 3 amigos más y esos 3 amigos contagian a otros 3 amigos más cada uno, entonces se contagian 9 y así se va contagiando las cosas, ¿no es cierto? No es un crecimiento lineal, no es como que
una bacteria, como al principio, la bacteria tiene una bacteria, después tiene dos, después va a tener tres bacterias, después tiene cuatro, no es así porque se van como replicando, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos hablando de una función exponencial, ¿ya? Y las funciones exponenciales realmente aparecen caleta, aparecen pero caleta. Y una de las funciones exponenciales más importantes, de hecho es la más importante, por varias razones, por muchas razones en realidad, la más importante de las funciones exponenciales es la e elevado a x. Es la función e elevado a x, donde el e es un numerito. El e es un número que quizás usted conoce, quizás no conoce. Es un número preciso que es 2,718, etc. Que se llama el número de Euler, ¿ya? El número de Euler es un número concreto, que de hecho es un número irracional trascendente, que sirve como base en la exponencial de este número a la x, y genera, esta función genera un crecimiento exponencial que es muy útil en matemáticas. Bien, este numerito va a volver a aparecer un montón más adelante. Vamos a ver que aparece naturalmente en muchas cosas más adelante. Representa entonces el número e, la constante de Euler. Bien, dicho todo esto, vamos con las propiedades de la exponencial. ¿Qué propiedades tiene la función exponencial? La exponencial tiene varias propiedades, ya algunas... sí, bueno, esencialmente vamos a nombrar dos, ya hay alguna ahí repetida. Pero la idea es la siguiente. Esto es un fenómeno que ya hemos estudiado cuando estudiamos las potencias. Se recordará usted del concepto de las potencias, que si tomo una cosa así, si tomo los exponentes y los sumo, es lo mismo que multiplicar las bases, ¿no? B a la x por B a la y, recordemos que se puede juntar los exponentes de arriba como suma, ¿ya? La suma de arriba se transforma en una multiplicación abajo, ¿ya? Ese es el fenómeno de la exponencial. Y por supuesto que lo mismo surge con la resta. La propiedad número 2 que aparece ahí en el PDF, de hecho es la misma que la 1. Ya no se complique con dos fórmulas distintas porque, como hemos visto, para la potencia es la misma. Es la misma porque si tú colocas acá x a la x menos y, te va a quedar acá b elevado a x, b elevado a menos y. Ya. B a la x menos y, te queda entonces b a la x por b a la menos y. Y b a la menos y, como hemos visto, esto es b a la x por 1 partido por b a la y. Lo que se escribe simplemente como b a la x partido por b a la y. ¿Ya? Eso, entonces, bueno, esta propiedad que está en rojo, que es la propiedad número 2 que mencionan ahí en el PDF, en realidad es la misma que la de arriba. La idea es que se separa la suma de arriba en multiplicación abajo. Ya, y la otra es que... ¿Qué pasa con la propiedad 3 que mencionan acá? Es cuando tú tomas arriba una multiplicación. Si tú tomas arriba una multiplicación, antes era arriba en el exponente había una suma, ahora considera una multiplicación. Cuando tiene eso, en realidad es como una exponencial de otra exponencial, ¿no es cierto? Es una cadena de exponenciaciones. Es una exponencial de algo que ya estaba exponenciado. ¿Ya? Esa es otra propiedad importante de la exponencial. Y esto, como hemos visto entonces, es lo mismo que ya sabemos de las potencias, ¿ya? Entonces la exponencial se comporta de esta manera, de igual forma para cualquier x, y para cualquier base. ¿Ya? Esas son las propiedades fundamentales que tiene que conocer, por lo menos por mientras, de la exponencial. El gráfico lo conoce, sabe cuándo la exponencial es creciente, cuándo la exponencial es decreciente, que la suma, los exponentes se comportan bien con la suma, con la multiplicación.
Y observe lo siguiente, por ejemplo, observe que si usted toma, por ejemplo, 2 elevado a x, ya, toma esa cuestión. El dominio de todas las exponenciales, siempre es R. Voy a anotar eso acá. Eso lo habíamos dicho hace un rato, pero lo tengo que dejar muy claro. El dominio de la exponencial en base b, para cualquier base, estos siempre son todos los números reales. ¿Ya? La exponencial en cualquier base está bien definida en cualquier parte. ¿Ya? Está definida en todos los reales. ¿Qué pasa con el recorrido de la exponencial en base b? Lo que pasa es lo siguiente. Usted toma, por ejemplo, el 2 elevado a x, ya que vimos al principio. Usted reemplaza acá arriba cualquier x, por ejemplo el 2, por ejemplo el 3, por ejemplo el pi que puse en un momento. 2 elevado a x, y si usted hace ese trabajo, siempre de los siempre le va a dar un número positivo para todo x. Independiente si el x es negativo, independiente si el x es 0, independiente de cualquier cosa. Y eso se puede apreciar claramente en el gráfico de la función. Como vimos recién, el gráfico de esta función es una curva, la vuelvo a dibujar, es una curva así. Se da cuenta que esta curva en rojo está siempre por arriba del eje X. ¿Se da cuenta? ¿No? El eje horizontal. Siempre la curva está por arriba. De hecho, nunca se pasa de la línea horizontal, nunca se pasa para abajo. Y a medida que usted se mueve hacia la izquierda, por acá, y se aleja, 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 la curva se empieza a pegar a la línea horizontal. Y se empieza a pegar, y se empieza a pegar. Lo que llamábamos un comportamiento asintótico, ¿se acuerdan? Eso es un comportamiento asintótico. La curva se empieza a pegar cada vez más, hasta que en el infinito ahí se tocan con el eje X. Y entonces en particular nunca pasa hacia abajo, lo que significa que 2 elevado a x para cualquier x siempre es positivo. Y esto es general, de hecho, esto es muy general. Esto es válido para cualquier base b, siempre y cuando el b cumpla las condiciones que vimos, pues b que sea mayor que 0 y b distinto de 1. Las bases, independientes si la curva es ascendente o descendente, independiente de eso, se da cuenta que igual siempre estoy por arriba del eje X. Esto significa que el recorrido, en conclusión, el recorrido de la exponencial en base b es el intervalo del 0 al infinito. Siempre. Siempre estrictamente mayor que 0. Entonces desde el 0 al infinito. Y el 0 abierto. ¿Ya? Entonces ahí usted ya tiene claro, la función exponencial siempre tiene dominio esta. Y siempre tiene recorrido esto. ¿Ok? Bien. Y ahí además tiene las gráficas de las exponenciales. Vamos entonces con un par de ejemplos que mencionan ahí en el documento. Veamos. El primer ejemplo que mencionan acá, de hecho, es resolver lo que se llama una ecuación exponencial. Entonces, no voy a copiar el enunciado del ejercicio, lo voy a copiar directamente el ejercicio, que es 5 elevado a x menos 3 a la x menos 1 igual a 3 a la x más 1 menos 5 a la x menos 1. Ya. Fíjese, lo primero que tiene que fijarse, lo primero, es que acá ahora, a diferencia de las ecuaciones que hemos visto, de las ecuaciones cuadráticas, de la ecuación lineal, de las ecuaciones con valor absoluto, etc., la gran diferencia es que ahora la incógnita está arriba, la incógnita está en el exponente, no abajo, ¿se entiende? No está en la base. Por supuesto que es muy distinto tener x elevado a 3,
tengo el 3 en el exponente y la x en la base, a tener 3 elevado a x. Pues estas son cosas totalmente distintas, ¿no es cierto? Intercambiar base con exponente es súper distinto. Cuando la incógnita está en el exponente es lo que llamamos una ecuación exponencial. Bien, estas son las ecuaciones exponenciales. Vale, entonces, ¿cómo resolvemos una ecuación exponencial? Realmente hay hartas formas, pero depende de los ejercicios realmente. Vamos a ver cómo se hace este en concreto. Lo que recomendaría a uno es que, fíjese que retomamos las propiedades de la exponencial. Si usted retoma las propiedades de la exponencial, no hay ninguna propiedad que le asegure qué pasa cuando tengo sumas de exponenciales. ¿Sí? No hay ninguna propiedad que me diga algo respecto de 5 elevado a x con 3 a la x menos 1. Ninguna propiedad. Por ejemplo, si usted tiene algo así, voy a copiar con color rojo otra cosa, nada que ver. Y este es un error que puede aparecer y que espero que no cometa jamás. Es que puede tener algo así como 7 elevado a x menos 3 elevado a x. Y usted podría pensar que esto va a ser 4 elevado a x. Eso es súper falso. Esto es muy incorrecto. ¿Ya? No es como que pueda llegar y operar las bases así como así si es que tengo una resta o una suma. Ya no es tan fácil. Entonces estas dos cosas realmente no se pueden ni siquiera operar entre sí. No hay nada que hacer acá. Bien. Pero sí que se puede hacer algo cuando, por ejemplo, tengo la misma base. Si es que este son 5 a la x y este 5 a la x menos 1, algo se puede hacer ahí. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, juntamos los 5, los que tienen base 5 a un lado y los que tienen base 3 para el otro. Eso nos va a permitir trabajar un poquito la cosa. Entonces, paso ese para allá, me queda 5 elevado a x más 5 a la x menos 1. Y al lado derecho es 3 a la x menos 3 a la x más 1 más 3 a la x menos 1. Bien, y ahora que tengo la misma base, ahora puedo hacer algún truco. Porque si volvemos a que todo quede de la forma algo elevado a x, fíjese, esto es 5 elevado a x. Este loquito de acá es por la propiedad de las potencias, esto es 5 elevado a x partido por 5, ¿cierto? Porque x menos 1. Este de acá a la x más 1 es 3 veces 3 a la x. Es 3 veces 3 a la x y este de acá es 3 a la x partido por x. De igual forma que este de acá. Si usted hace ese truco y ahora fíjese que puedo factorizar por el 5 elevado a x. Y acá puedo factorizar por el 3 elevado a x. Y esa es una gran gracia que nos podemos aprovechar de eso. Entonces, factorizo por 5 elevado a x. 5 elevado a x, ¿cuántas veces cabe en 5 elevado a x? Cabe una pura vez. Y acá me va a aparecer un quinto. Y al lado derecho tengo factorizo por 3 elevado a x. Y me queda acá, bueno, 3 veces y un tercio. ¿Ya? Vamos bien, porque ahora podemos empezar a hacer truquitos con estas cosas. Continúo acá arriba por temas de espacio. Somos las paréntesis. 1 más un quinto son 6 quintos. Y por otro lado, 3 más un tercio. ¿Cuánto es 3 más un tercio? Es 10 partido por 9. Perdón, por 3. 10 partido por 3. Ya, y ahora que tenemos eso, lo que vamos a hacer a continuación es juntar este loquito para acá y este número hacia allá. Es decir, dejar a un lado izquierdo todo lo que tenga x y al lado derecho todo lo que tenga números que no esté relacionado con la x. Entonces me queda 5 elevado a x partido por 3 elevado a x y al lado derecho este loquito que está acá lo paso para allá. ¿Y qué es lo que va a quedar de eso? ¿Qué va a quedar de eso?
10 partido por 3 por 5 partido por 6. Por acá. Sí, en lo que tengo del documento, de hecho se equivocaron. Se comieron un... ¿o no? Claro, se comieron un 6, pusieron un 3. Bueno. Esto es un por. Simplifico lo que pueda simplificar aquí. Eso es 50 partido 18. Es 25 partido por 9, ¿no? Claro que sí. 25 partido por 9. Ya. Entonces esto es 25 partido por 9. ¿Y cuánto es 25 partido por 9 en términos? En términos de... Fíjese que el 25 es una potencia de 5. Nuevamente. Estamos respecto a las potencias de 5. Y el 9 también es una potencia de 2. O sea, de 3. De la base que está acá. ¿Cuánto es esto? Es 5 al cuadrado. Y este de acá es 3 al cuadrado. Al cuadrado. Y fíjese que se parece mucho a lo que está al lado izquierdo. ¿Cómo entonces concluyo la demostración? ¿Cómo encuentro la X? ¿Cómo encuentro la X? De nuevo con las propiedades de las potencias, como tengo la misma exponente, que esto es 5 tercios a la X. Y acá al lado derecho es 5 tercios al cuadrado. ¿Ya? 5 tercios a la X igual a 5 tercios al cuadrado. Entonces la pregunta naturalmente es la siguiente. Para encontrar la X, lo que usted tiene que hacer es encontrar el número que satisfaga lo siguiente. La pregunta es 5 tercios elevado a qué cosa me da 5 tercios al cuadrado. Y la respuesta es obvia. Tiene que ser el mismo 2. Cuando usted tiene las bases igualadas, se tienen que igualar necesariamente los exponentes. Repito la pregunta. 5 elevado a 3 es igual a elevado a X. No, 5 elevado a 3 elevado a ¿qué cosa? Es 5 partido por 3 al cuadrado. Entonces necesariamente X tiene que valer 2. Y ahí estamos listos. Bien. Dicho todo esto, ahora usted puede, por ejemplo, resolver el ejercicio 2. Aunque este es un poco más complicado, porque si se detiene a mirar el ejercicio 2, realmente es una ecuación cuadrática disfrazada. ¿Ya? El ejercicio 2 de hecho es una ecuación cuadrática disfrazada. Que ahí hace un cambio de variable, échele ojo, cualquier cosa me pregunta. Hay un cambio de variable ahí para reinterpretarlo y que quede clarito que es una ecuación cuadrática disfrazada. ¿Ok? De todas maneras las herramientas son similares. Ya tiene que usted aprovecharse de las propiedades de la exponencial. No se le puede olvidar las propiedades de la exponencial. Ya, y a continuación, bueno, ahí mencionan una observación de la e elevado a x, como ya le mencioné. Y a continuación se menciona, y esto es importante trabajarlo, un concepto que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con las tasas de incremento, que se llama el interés compuesto. ¿Ya? Eso sí que hay que ponerle cuidado, interés compuesto. Si es que usted ya ha escuchado hablar de esto en algún momento, probablemente le suene que también existe otro interés que se llama interés simple. ¿Ya? Existen de hecho el interés simple y el interés compuesto. Acá solamente vamos a estudiar el compuesto, porque el simple de hecho es un poco irreal. ¿Qué es lo que pasa? Aunque el simple igual, la idea es amigable, mire. No. El interés compuesto consiste en lo siguiente. Imagínese que yo a usted le presto 5 lucas. ¿Ya?
yo a usted le presto 5 lucas y le digo que por cada día que pase que usted no me pague, va a haber un incremento de la deuda, un incremento, lo voy a anotar así, incremento del 2%. ¿Ok? Por cada día que pase y que usted no me pague, me va a tener que pagar con un interés compuesto del 2%. Interés compuesto. Tiene que quedar claro que el interés compuesto no es otro tipo de interés, que es el que vamos a ver. ¿Qué significa esto? Que si usted me paga el mismo día que yo le presté las 5 lucas, bueno, me va a pasar 5 lucas, no ha pasado ningún día. Si me paga el día siguiente, entonces, si transcurre un día y me quiere devolver el dinero, ¿cuánta plata me va a tener que pagar? ¿Cuánta plata me va a tener que pagar? Me va a tener que pagar 5.000 más el 2% de 5.000. ¿Sí o no? ¿Cuánto será el 2% de 5.000? Déjeme verlo, lo calculo al tiro. Esto es 5.000 por 0,02. No, esto es 5.000 por... Ahí sí. Claro, serían 5.100 pesos. Ya, eso es lo que usted tendría que pagarme si es que me quisiera pagar, devolver el dinero de transcurrido un día del préstamo, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si usted me quiere devolver transcurrido 2 días? Si me quiere pagar transcurrido 2 días del préstamo, como el interés es compuesto, lo que significa que el 2% de crecimiento se calcula con respecto a este número, no con respecto a este. ¿Ok? Entonces, para saber cuánto tendría que pagarme usted en el día 2, serían los 5.000 que yo le pasé de un principio, más los 100 pesos del impuesto del día 1, más el 2% ahora de los 5.100. ¿Ya? Entonces, se calcula los 5.100 anteriores más el 2%, ahora que es el interés, pero de este, no de ese, ¿ya? De 5.100. Vemos cuánto es eso, le digo al tiro cuánto es eso. Aquí con el software computacional. Son 5.202 pesos. Se da cuenta que el interés compuesto en el segundo día se calcula con respecto a este. Porque si usted me hubiera calculado el interés respecto de este día, hubiera sido los 5.000, le tengo que sumar los 100 pesos que de la deuda de acá, y otros 100 pesos más que son la misma deuda que el de antes. Como que naturalmente uno tendería a pensar que por cada día que transcurre tendría que pagar el 2% de 5.000, que son 100 pesos. Entonces, esta idea es una idea que tiende uno a equivocarse. Que es que al primer día tendría que pagarle 5.100, al segundo día 5.200, al segundo día 5.300, 5.400 al cuarto, etc. Esto no es correcto porque cada día que pasa el interés se va acumulando. Por eso se llama compuesto, porque se va componiendo con el día anterior, ¿ya? Entonces en el tercer día es 5.202 pesos. Luego, si usted me quisiera devolver al tercer día, ya no me cabe el espacio, pero si quisiera hacerlo al tercer día, ¿cuánta plata tendría que devolverme? Tendría que devolverme los 5.000 y luego ir sumando así como el 2% de 5.000 más el 2% de 5.100 más el 2% de 5.202. ¿Ok? Y así como que voy acarreando un interés, voy acarreando como un impuesto que se da a medida que pasan más días. Ese impuesto va creciendo, no es un impuesto fijo. Lo que sí es fijo es esta tasa de interés. Bien,
pero lo que va acarreando a medida que pasan más días y más días es más la deuda, ¿sí? Es más y más la deuda. Y no es un comportamiento lineal de la deuda, sino que es un comportamiento exponencial, como vamos a ver. Eso es fundamental. El interés compuesto tiene escondido un comportamiento exponencial y no es lineal. Lo que se llama interés simple es eso de ir sumando 100, 100, 100, 100. Eso es un interés simple y tiene un comportamiento lineal. El interés compuesto tiene un comportamiento exponencial. Y la fórmula es la siguiente, mire. Esto es re fácil de deducir porque la fórmula es así, pero se la voy a dar nomás. La fórmula de lo que llamamos el monto acumulado del monto acumulado la fórmula del monto acumulado dados un capital inicial de C y una tasa de interés compuesto de R, o de R%, como usted quiera llamarlo, se escribe así. S igual a esa S, independiente de la letra que usted le coloque, ese es el capital que le tendrían que devolver después de T cantidad de días. Y es una multiplicación de C por 1 más R elevado a T. ¿Ya? Entonces, de nuevo, S es el capital que me tienen que devolver a mí después de haber a usted prestado cierta cantidad de plata. C, esta es la cantidad de plata que yo le presté, que en el ejemplo eran 5 lucas. R es la tasa de interés, que en el ejemplo eran 2%. Y T es la cantidad de días que transcurre en el ejemplo. O en general el periodo de tiempo de imposición, ¿sí? Pueden ser días, pueden ser semanas, años, etc. Entonces esta es la formulita del interés compuesto y es, como usted verá, a medida que transcurren los días en el préstamo, que del ejemplo anterior, a medida que transcurren los días, la variable sería la cantidad de días, ¿ya? La variable es la cantidad de días. Si yo le digo, calcúlemelo a los 10 días, entonces usted tendría que reemplazar acá por 10, T igual 10, ¿ya? Entonces, la variable, acá, la variable independiente, la variable temporal, está en el exponente. Esto es una función exponencial, ¿bien? Cuya base es 1 más R. Y este es un numerito aparte que está multiplicando. Es C veces 1 más R elevado a T. Y además bueno, se le puede asociar además otro número que se llama, de hecho, se llama el interés compuesto. Que lo anotamos con la letra I, ya que es S menos C. ¿Ya? El interés compuesto es precisamente el monto extra que yo gano cuando yo le hago un préstamo a usted, ¿sí? Entonces es el capital que ha transcurrido, que usted tendría que devolverme. Este es el capital que usted tendría que devolverme, menos el capital que yo le presté, ¿cierto? Esta es la ganancia bruta con la que yo me quedo, la ganancia neta, ¿no? Después de haberle hecho un préstamo y que usted me devolvió a la cantidad T de días o de periodos en general. Ejemplo. Vamos a ver un ejemplito de esta situación. Mire, hay un ejemplo muy claro que dice, se invierten 1000 pesos. Se invierten 1000 pesos durante 10 años. Durante 10 años.
a 6% de interés compuesto anualmente. O 1000 pesos o 1000 dólares, no sé en realidad qué. Creo que son 1000 dólares. Ya, bueno, yo lo voy a dejar en pesos chilenos, independiente de eso. Le pide encontrar entonces el monto compuesto y el interés compuesto. Ya, entonces usted tiene que aplicar las fórmulas que vimos. Tiene que encontrar entonces, en la parte A, encontrar el monto compuesto significa encontrar la fórmula. Aplicar la fórmula que lo necesito para este caso especial. Si sabemos que el interés es anual, por cada año que transcurre, usted va a tener que pagar una cierta deuda que es mayor por cada año que transcurra, ¿no es cierto? Y entonces, como tienen que ser después de 10 años, el T en la fórmula es 10. ¿Ya? Entonces teníamos C, el C que es el capital inicial, que son 1000. 1 más el R, que era la tasa de interés, que es 6. Ahora, detalle importante. Esto no es correcto porque no es 6. No. Acá lo que se coloca es el 6%. Entonces se coloca 0,06. Recordemos que 6%, el 6% de 1000, por ejemplo, el 6% de 1000, voy a anotarlo acá con color azul. El 6% de 1000, ¿cómo se calcula el 6% de 1000? Se calcula de manera que se multiplica el 0,06 por 1000. 0,06 por 1000. El 6% de algo siempre es el 0,06 de ese algo. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando hablamos de tasa porcentual, acá tiene que no colocar el 6, sino colocar 0,06. O si le colocan el 10, sería el 0,1. ¿Sí? Es tomar ese número y dividirlo por 100. Eso es lo que va acá. El numerito dividirlo por 100. Por eso es porcentaje, ¿no es cierto? Porque tiene involucrado la centena, el 100. ¿Ya? Porcentaje. Súper. Entonces, el capital inicial, los 1000. 1, ese 1 es fijo. Acá va ese numerito dividido por 100 y acá era la cantidad de años, que eran 10. Entonces simplemente usted tiene que calcularme eso ahora. Se puede hacer a mano, es un poco complicado, se puede hacer con la calculadora. Es tomar 1,06 elevado a 10 y multiplicarlo por 1000. Y bueno, según lo que aparece acá en el PDF, esto es aproximadamente 1799,848. ¿Ya? Lo que significa... bueno, de hecho después lo aproxima incluso. Le aproxima a 1790. Ah, perdón, era 90, nada que ver. 90,85 después le colocan. Está bien, es una aproximación. Este es lo que, si yo invierto 1000 pesos o 1000 dólares durante 10 años a un interés del 6% compuesto anual, significaría que al cabo de 10 años esta es la plata que voy a tener. Ya, esta es la plata que voy a tener. Y por lo tanto, la ganancia neta, la ganancia total, ¿de qué habré yo ganado en total? Bueno, va a ser tomar este número y restarle ese, ¿sí? Lo que efectivamente gané en 10 años, finalmente, y eso es lo que pregunta en la parte B, es la resta de S con S. Es el S menos C, ¿ya? Que es 1790,85 aproximado menos 1000.
Y esa sería mi ganancia bruta, ¿cierto? Lo que efectivamente gané al cabo de 10 años, que son, bueno, 790 pesos. Y ahí estamos con el ejercicio, pues ese es el ejemplo 2. Luego viene otro ejemplo más, que es muy parecida en realidad. El otro ejemplo es súper similar. Basta con que usted reemplace los datos en la fórmula y obtenga lo que le preguntan, ¿no? Ahí tiene el capital, le mencionan el capital, le mencionan la tasa de interés y le mencionan cuánto será el tiempo. En el ejemplo 2, lo único que tiene que tener cuidado es que el impuesto se lo dicen semestralmente y después le preguntan al cabo de años. ¿Ok? Tiene que tener cuidado tiene que haber una equivalencia entre meses y años. No puede estar así como así. Ya que es bueno, ahí está bien explicado, está bien hecho, si es que usted quiere revisarlo. Y luego vienen todos los demás ejercicios, pues. Ya, de crecimiento exponenciales y sobre interés compuesto, ¿no? Interés de tipo compuesto. Los ejercicios de interés compuesto la verdad es que son bien entretenidos porque, para el profesor me refiero, porque yo le puedo hacer muchas preguntas al respecto. Si es que le muestro, por ejemplo, le muestro el capital inicial y no le doy la tasa, pero sí le doy el dato de que usted cuánta plata me tiene que devolver. Entonces le puedo pedir, entonces calcúleme la tasa inicial con la que yo le cobré el impuesto. Ya, eso se puede hacer, por ejemplo. O yo no le doy este dato y le doy la tasa de interés y además le doy este número, entonces le digo, calcúleme cuánta fue la plata que al principio le pedí. O que invertí o le presté, ¿no? Entonces se puede jugar harto con este tipo de ejercicios y ahí tiene varios para que lo practique, ¿bien? Eso, pues entonces quedamos hasta acá. Cualquier cosa me pregunto nomás. Así con la función exponencial. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos en la clase próxima. Adiós.